Buenas tardes y bienvenido a este vídeo de ESPA 2 de ámbito social que va a tratar el tema del franquismo. Bueno, como ya hemos hablado, la Guerra Civil Española terminó en el año 1939 y el general Franco va a comenzar una dictadura de carácter personal que durará hasta su muerte en 1975. En un primer momento, el régimen de Franco se parece mucho a un régimen fascista, por ejemplo, como los que se estaban desarrollando en Europa. ¿Dónde? Pues el que se estaba desarrollando en Italia y en Alemania. Aquí tenemos una foto en la que se puede apreciar a Mussolini, Benito Mussolini, que era dictador de Italia desde el año 1922, y Hitler, que dirigía Alemania desde las elecciones de 1933. Bueno, pues el régimen de Franco se parecía mucho a estos regímenes, que se van a denominar como regímenes fascistas. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que cuando termina la Segunda Guerra Mundial se produce un enfrentamiento entre las dos grandes potencias que han emergido de la guerra. Por un lado los Estados Unidos de América y por otro lado la Unión Soviética. Y en ese sentido, pues Estados Unidos va a ver en España un posible aliado contra la Unión Soviética por el anticomunismo de Franco, y eso llevará pues a que el régimen pues en cierta manera se legitime a partir de 1953. Bueno, como vemos aquí, la dictadura de Franco pues duró 36 años. Y como podemos apreciar en esta moneda, una moneda de 5 pesetas, pone Francisco Franco, caudillo de España por la G de Dios, es decir, por la gracia de Dios. Era un régimen profundamente católico, y Franco, pues como se aprecia aquí, como se legitiman las monedas, Franco dirigía el país porque Dios así lo había querido. Bueno, el primer apartado habla de algunas características generales del franquismo. Lo primero, el régimen franquista es un régimen autoritario. El régimen de Franco es un régimen dictatorial, es una dictadura, ¿no?, de carácter militar. Otro de sus elementos va a ser la importancia del ejército. Franco se va a apoyar fundamentalmente en el ejército para controlar el país y sabe que es fundamental. El régimen de Franco va a ser profundamente, apartado C, anticomunista. Está en contra del comunismo y del socialismo, ¿no? Con lo cual, esa es una de las razones por las que decíamos antes que los Estados Unidos pues, van a ver un aliado en Franco contra la Unión Soviética. Es un régimen, apartado D, pues enormemente conservador y tradicional. Y para describirlo se ha acuñado el término de nacional católico. Por un lado, fuertemente nacionalista, pero de un nacionalismo español que chocará con los nacionalismos periféricos que ya existían, con el nacionalismo vasco, con el nacionalismo gallego, con el nacionalismo catalán. De hecho, durante el franquismo pues, se va a prohibir hablar en catalán, en euskera, en gallego. Y fuertemente católico. La Iglesia Católica va a tener un peso fundamental en el desarrollo del régimen. Y como dice aquí, en el último apartado, de elementos fascistas, que bueno, Franco se va a encargar de reducir cuando termine la Segunda Guerra Mundial. Dentro del franquismo, como vemos aquí, había diferentes familias políticas o grupos políticos. Por un lado, tenemos los católicos, que van a tener pues, mucho peso en los gobiernos de Franco. Otro elemento importante del régimen van a ser los monárquicos, porque en un primer momento mucha gente piensa que la dictadura de Franco va a ser algo temporal y que se va a restaurar la monarquía antes o después. Otro grupo en el que se va a apoyar van a ser los carlistas. Los carlistas se llaman así porque eran partidarios de Don Carlos y de sus descendientes, uno de los Borbones que durante el siglo XIX intenta acceder al trono. El lema de los carlistas es Dios, patria y fuero, es decir, Dios, eran profundamente católicos, eran tremendamente nacionalistas y defendían las leyes tradicionales de País Vasco y Navarra. Y después la Falange, que es digamos, un
partido político de corte fascista, parecida al de la Alemania nazi o la de la Italia de Mussolini. Bueno, Franco, como dice aquí, va a intentar que todos estos grupos se encuentren relativamente cómodos dentro del régimen, unas veces dándole más peso y más importancia a unos y otras veces dándole menos importancia, más importancia o menos importancia a otros. Bueno, estas actividades se recomienda mucho que se hagan, ¿de acuerdo? El franquismo, el tema lo divide en tres etapas, del 39 al 57, del 57 al 69 y los últimos años. El primer periodo se conoce como la autarquía y es un periodo en el que España se ve tremendamente aislada y, y por eso tiene que crear una economía básicamente autosuficiente. Como dice aquí, durante el franquismo va a haber una enorme represión política. Todos aquellos que habían perdido la guerra, estamos hablando de aquellos que defendieron el bando republicano, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, todos aquellos que habían apoyado el régimen van a sufrir una tremenda represión. Muchos acabarán en la cárcel, otros acabarán asesinados, muchos de ellos acabarán en el exilio. Y el régimen de Franco va a utilizar numerosas herramientas. Vendrá la ley de responsabilidades políticas, vendrá el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo y vendrán diferentes herramientas del régimen para reprimir a la población que se había opuesto. Se van a celebrar juicios, claro, pero juicios que no van a tener ninguna garantía jurídica. Durante la Segunda Guerra Mundial, como dice aquí, pues Franco va a permanecer neutral, pero será evidente el apoyo que prestará a la Alemania nazi. De hecho, envió un pequeño destacamento conocido como División Azul durante la invasión alemana de la Unión Soviética. La situación en España después de la guerra civil, lo que se conoce como posguerra, pues era tremendamente difícil porque había un desabastecimiento de productos enormes. De hecho, se pone en marcha un sistema de racionamiento de la comida mediante estas cartillas que vemos aquí, estas cartillas de alimentos. Las familias solamente podían conseguir los alimentos mediante una serie de cupones, pero muchas veces llegaban a las tiendas y ya las tiendas no tenían los alimentos que estaban buscando. Con lo cual se desarrolló un enorme mercado negro en el que se van a vender los productos fuera de este sistema de racionamiento de las cartillas. La autarquía pues no funcionó bien en España. Parte de muchos republicanos pues se marchan al exilio cuando gana Franco. Muchos acabaron en México, en Francia, en otros países europeos. Y va a haber una cierta oposición armada. Ahí va a haber lo que llaman aquí el maquis. Son republicanos que se van a las sierras, se esconden en las zonas de montaña y que atacarán puntualmente a la Guardia Civil o al ejército o cometerán atentados. Y bueno, pues todos estos grupos, comunistas, anarquistas, sindicalistas, organizaciones estudiantiles, pues pasaron a ser una oposición clandestina al régimen. Este de aquí es el hijo de Alfonso XIII, Juan de Borbón, que va a intentar que se reimplante la monarquía, pero que no lo conseguirá. Franco aprobará una ley de sucesión en 1947 en la que se reserva el derecho de nombrar a quién va a ser su sucesor. Bueno, hay que hacer estas actividades también de aquí. Y nos vamos al segundo apartado, 1957-1969. Bueno, desde el punto de vista económico, la autarquía fue un fracaso total, intentar que España sobreviviera solo con sus propios recursos, y a partir de 1959 pues, se produce una apertura económica al exterior. Se deja que el capital exterior entre dentro de España. Y va a haber, en la década de los 50 van a suceder dos hechos muy importantes. La Santa Sede firma un acuerdo con el gobierno de Franco, con lo cual, digamos, el Papa legitima la figura de Franco. Y en 1953 Estados Unidos firma un acuerdo, lo que es conocido como Pactos de Madrid, por el que Estados Unidos implantaba 4 bases militares en España.
vamos a ver cuáles eran esas bases militares. Estas bases militares hoy en día están de actualidad porque Pedro Sánchez está intentando que no se usen para el ataque que los Estados Unidos están realizando sobre Irán. Bueno, no encuentro ahora mismo ningún mapa. Que aquí vemos que solamente hoy en día nada más que quedan dos, que son la base militar de Morón, que está en la provincia de Sevilla, y la base militar de Rota. Cuando se firma el acuerdo se establecen otras dos más, que van a ser la base militar de Zaragoza y Torrejón de Ardoz, en las afueras de Madrid. Bueno, el caso es que tanto el Papa como Eisenhower, que lo vemos aquí en una foto con Franco en 1959, digamos el presidente de los Estados Unidos, dan legitimidad al gobierno de Franco, que entra así en una nueva etapa. En esta etapa también, aparte de la apertura a los capitales exteriores, el régimen instaura la figura de los polos de desarrollo. Son zonas donde se van a ofrecer suelo a precios enormemente baratos y con muchas ventajas fiscales para que se asienten industrias. Es el momento que se desarrolla, por ejemplo, el polo químico de Huelva. De forma paralela, el régimen pues no puede dar trabajo a todos los españoles, así que hubo una emigración muy potente de españoles a otros países. ¿A dónde se emigró? Pues se emigró a países iberoamericanos y también se emigró a países europeos más desarrollados, por ejemplo a Francia, a Alemania o a Suiza. Esas familias pues enviaban gran parte de lo que ganaban a España, con lo cual supone una entrada de moneda extranjera muy potente. Y por otra parte, como se ve en esta foto, a partir de los años 60 empieza el boom turístico, ¿no? España se convierte en un destino en el que los turistas europeos pues, quieren acudir, y eso también pues, va a suponer una gran entrada de moneda extranjera y de riqueza. Esa llegada del turismo parece que no, pero supone una cierta apertura del régimen hacia el exterior, tiene un gran impacto cultural. Y en 1969, pues Franco decide nombrar sucesor. Y el que nombra sucesor es al hijo de Juan de Borbón, Juan Carlos I, que bueno, lo conocemos porque hoy en día es el rey emérito. Para algunos grupos políticos el hecho de que fuera Franco el que nombrara al rey, ¿no? O su sucesor a Juan Carlos, pues hace que deslegitime un poco la monarquía en España. Las actividades también de aquí al final es conveniente hacerlas. El último apartado pues, nos habla del final del franquismo, del 69 al 75. Y bueno, nos habla de quiénes se opusieron, ¿no? Quiénes formaron la oposición a la dictadura. Pues los más activos fueron el Partido Comunista de España, también, aunque en menor medida, el Partido Socialista Obrero Español, y también los nacionalismos, nacionalismo vasco como catalán. De hecho, en 1962 nace una organización, Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi País Vasco y Libertad, una organización de tipo terrorista que va a comenzar a producir atentados. También aparece otra banda terrorista, el Grapo, en este caso de filiación comunista, aunque no será tan sangrienta como la banda terrorista ETA. Y bueno, a finales de los 60, pues el régimen va a seguir con la represión. La represión va a ser, y la violencia contra los vencidos va a ser una de las constantes del régimen de Franco, desde 1939 hasta 1975. Digamos que eso no va a cambiar. ETA tuvo su atentado, digamos, más famoso o más exitoso, por así llamarlo, la persona más importante o más relevante políticamente, cuando mató a Luis Carrero Blanco, que había sido nombrado presidente del gobierno por Franco en 1973. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975 murió Franco, y 2 días después pues Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Terminaban así pues 36 años de dictadura,
Pero claro, de la noche a la mañana no era fácil desmontar una dictadura y montar una democracia. De hecho, la Constitución española es del 78 porque se tardó tiempo, hubo que crear un espacio, ¿no? Para que se crearan los partidos políticos, para que hubiera elecciones al Parlamento, para que se elaborara la Constitución española. Este periodo es el que se conoce como transición, es decir, la transición desde la dictadura a la democracia y pues va desde el 75 al 78, aunque algunos autores también hablan del 81. Bueno, y estas actividades de equipo también es conveniente hacerlas, así que espero que haya sido de utilidad el vídeo sobre el franquismo y un saludo para todos.